Continuando con nuestro ejemplo, el ejemplo número 2 nos dice así. Un gas está contenido en un recipiente que puede variar su volumen mediante una tapa deslizable. Se encuentra inicialmente a 10 grados Celsius y 5 atmósferas, ocupando un volumen de 80 litros. Se procede a calentar hasta 90 grados, ocupando en esas condiciones un volumen de 120 litros. Determino la presión final. En este caso, como pueden ustedes estar observando, tenemos muchos más datos que los anteriores. A ver, ¿cuáles serían? Identifiquemos. Se encuentra inicialmente a 10 grados Celsius. Grados Celsius estaríamos hablando de temperatura. 5 atmósferas. Eso significa, atmósfera hace referencia a presión. Y ocupando un volumen de 80 litros. Esto es volumen. Todo esto es inicialmente, porque ¿qué ocurre después? Dice que se calienta el gas. Entonces, todo esto pondremos 1, 1, 1, el momento inicial. Se procede a calentarlo hasta 90 grados Celsius. Entonces, estaremos hablando de una temperatura 2. Ocupando en esas condiciones un volumen de 120 litros. El volumen sería volumen 2, 120 litros. ¿Qué quiere saber? Determina la presión final. Quiere saber entonces la presión. Eso es lo que quiere averiguar. Quitemos los datos para ver cómo queda. Primer dato, temperatura 1. Temperatura 1 es igual entonces a 10 grados Celsius. Presión 1. Presión 1 es igual a 5 atmósferas. Volumen 1. Volumen 1 es igual entonces a 80 litros. Se procede a calentarlo a 90 grados. Hablamos de una temperatura 2. 90 grados Celsius. En este momento de 90 grados Celsius sería un volumen de 120 litros. Entonces volumen 2 es igual a 120 litros. Y me pide encontrar cuánto es la presión. Presión 2 entonces, incógnita. Bueno, fíjense acá. Temperatura era 10, cambió a 90. Presión era 5 atmósferas y seguramente cambia porque eso es lo que queremos averiguar. Volumen, teníamos volumen 1 de 80 y cambió a 120. Todos han cambiado. Quiere decir que no hay ninguno que se mantiene constante. Antes de proceder a buscar la fórmula y buscar y reemplazarlo, vamos a cambiar. La temperatura es el único que tenemos que convertir a grados Celsius. Entonces, más 273 era nuestra unidad de medida de conversión. Más 273 también a esta temperatura. Y ahí obtenemos 10 más 273, 283 grados Kelvin. El 90 le voy a sumar también 273 y me sale 363 grados Kelvin. Ahora que tenemos todo convertido, miremos otra vez nuestro formulario. En nuestro formulario teníamos dos nomás entran en juego: presión y volumen. Y aquí no cambia temperatura. No va a ser porque uno se mantiene constante. En este es volumen y temperatura. Hay conversión en ambos, hay cambios en ellos, pero se mantiene constante la presión. Entonces tampoco es. En la última que estuvimos trabajando, la presión y la temperatura pueden variar y se mantiene constante el volumen. Tampoco va a ser. ¿Por qué? Porque en nuestro caso es la fórmula general, donde la presión, el volumen y la temperatura todos pueden variar. Por eso entran en juego las tres variables que conforman el comportamiento del gas. Bueno, copiamos la fórmula. Presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido, en este caso, temperatura 2. Ahora que copiamos la fórmula, vamos a reemplazar. Presión 1, estamos teniendo 5 atmósferas por volumen 1, 80 litros, dividido temperatura 1, que sería 283 grados Kelvin ya convertido, es igual a la presión 2, que es la incógnita, entonces se queda como presión 2, por volumen 2, que es 120 litros, dividido
la temperatura 2, que es en este caso 363 grados Kelvin. Una vez reemplazado, procedemos a identificar dónde se encuentra nuestra variable. Todo está reemplazado excepto presión 2. Este es nuestra incógnita. Y ahí observamos qué hacen los elementos. Por ejemplo, 120 litros, ¿qué hace por la presión 2? Está multiplicando. Va a pasar al otro lado, dividiendo. ¿Qué hace el 363 grados Kelvin? Le está dividiendo a nuestra presión 2. Por lo tanto, al hacer la transposición de términos, estaríamos lo que dividía pasará a multiplicar. A ver, procedamos. 5 atmósferas por 80 litros dividido 283 grados Kelvin. Y ahí hacemos la conversión. 120 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a continuar en la división. Y 363 está dividiendo, va a pasar a multiplicar a nuestro 80. Es igual a presión 2. Entonces, el que se encontraba en el numerador se va en el denominador y el denominador se va en el numerador. Se intercambian las posiciones. Resolvamos estos valores. Tendríamos entonces 5 por 80 por 363 es igual. El valor de la multiplicación de arriba del numerador me da 145.200. Los denominadores 283 por 120 también multiplicamos y me va a dar 33.960. Ver las unidades de medidas que ocurren con ello. Grados Kelvin con grados Kelvin. Litro con litro. Y lo que me sobra es atmósfera. Entonces aquí va a ser atmósfera. Es igual a presión 2. Solo falta dividir. 145.200 dividido 33.960. Y me da como resultado 4,27. Se puede, después del 7 tenemos un 5 y por la regla de redondeo convertimos en 8. 4,28 atmósfera entonces. Es igual a presión 2.